Bienvenidos, bienvenidas a esta su primer sesión de teorías de la personalidad referente a la carrera de psicología. Mi nombre es Alejandro Escorza y durante todo este cuatrimestre vamos a estar compartiendo todo lo referente a las teorías de la personalidad. Me presento rápido. Ya tiene mi nombre por ahí también en la presentación. Soy psicólogo de profesión, egresado de Unitec, y actualmente me encuentro desarrollándome en un diplomado sobre terapia familiar sistémica. Ajá, esas son por el momento mis ambiciones académicas. Sin embargo, también profesionalmente comparto algunas materias de bachillerato con alumnos evidentemente mucho más pequeños que ustedes. Es de mi interés que pongamos todo de nuestra parte para que estas sesiones, tanto las grabadas como las que van a estar siendo presenciales, estemos todos en la posibilidad de tener todos nuestros materiales, tengamos la oportunidad de revisarlos previamente y a partir de ello, dentro de las sesiones sincrónicas, podamos trabajar de una manera mucho más movida, un poco más didáctica y con ello que ustedes no solamente aprendan aquello que yo les pueda compartir, sino también se interesen, generen dudas y a partir de ellas incrementen el conocimiento que tienen o que van a adquirir sobre las materias de psicología. Es padrísimo iniciar esta licenciatura. Yo se los repito, es increíble. Sin embargo, vamos a ver algunas cuestiones técnicas que nos van a ayudar, ¿vale? Quiero empezar con esta bonita frase de Eric Fromm que va a ser casi un mantra dentro de nuestras sesiones y dentro de nuestro cuatrimestre. La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Aquí, cada uno de ustedes evidentemente no tiene certeza de nada sobre psicología. Yo tengo pocas certezas y precisamente a través de la creatividad trataremos de generar conocimientos y aprendizajes. Este es uno de los principales motores para nuestras sesiones, el que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de interesarse, que mueva su curiosidad, que los mueva su curiosidad para aprender cosas nuevas y sobre todo que me exijan, ¿no? Que me exijan para poder conocer, para poder traerles materiales, para poder discutir acerca de las temáticas y eso estoy segurísimo que nos va a permitir ser mucho más efectivos y eficientes a la hora de aprender. Y a ustedes les van a dar un montón de herramientas, no solamente dentro del ámbito de la psicología, sino también dentro del ámbito crítico, social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues vamos a dar inicio. Los objetivos, tengo un objetivo general, ¿no? Y algunos objetivos específicos para cada uno de ustedes dentro de este cuatrimestre, ¿no? Evidentemente, en lo general, ustedes deben de salir de este cuatrimestre entendiendo, analizando, identificando y reflexionando acerca de todas las teorías de la personalidad y sus aplicaciones. El para qué estudiamos las teorías de la personalidad y cuáles son cada una de ellas. Ahorita vamos a ver cuáles son los autores y las distintas teorías de la personalidad que vamos a revisar. Sin embargo, ese es el objetivo general. En objetivos específicos, evidentemente me interesa que ustedes empiecen a ser críticos. Probablemente o muy seguramente, algunos o la gran mayoría de ustedes son ampliamente críticos con su realidad, pero también necesitamos darle una correspondencia, la crítica académica, lo que nosotros aprendemos en esta aula, y llevarlo hacia la práctica en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esta visión crítica debe de empezar aquí, en esta aula, y se deberá de transportar o traslapar directamente en sus realidades, ¿no? También, obviamente, identificar los orígenes de la personalidad según las distintas corrientes, que eso es lo que vamos a revisar el día de hoy.
como les comentaba hace un ratito, fomentar y reconocer la curiosidad como un método de conocimiento. La curiosidad es el instrumento más grande que todos ustedes tienen para poder aprender lo que deseen, no solamente psicología, también cualquier otra cosa que ustedes deseen desarrollar. Y por último, también conocer los orígenes de los conceptos de personalidad y los enfoques científicos que investigan esta fenomenología, ¿no? Al final tendremos que reconocer que no todas las teorías de la personalidad son 100% válidas y esto tiene que ver directamente con nuestra experiencia científica, con nuestros métodos científicos, ¿vale? Pues bueno, vamos a chismear cuáles son los contenidos que vamos a ver durante todo el cuatrimestre. Todo esto es lo que tenemos que revisar durante el cuatrimestre, o más bien es lo que vamos a revisar durante el cuatrimestre. Y vamos a arrancar el día de hoy con el punto número 1, lo tienen por ahí en su pantalla. La definición de personalidad, qué compone la personalidad y sobre todo, ¿por qué llamamos teorías de la personalidad? ¿Vale? Eso es lo primero que vamos a revisar. Una vez que ya hayamos entendido un poquito esta situación, vamos a revisar las teorías psicoanalíticas. Estas son las teorías más famosas. Seguramente ustedes, cada uno de ustedes ya ha escuchado a Freud, ¿no? Hay una frase muy famosa que dice, con Freud, contra Freud, pero jamás sin Freud. Entonces, Freud es uno de los pilares de la psicología, sin embargo, no es el padre de la psicología, eso ya lo revisarán en otra materia, pero para cuestiones de teoría de la personalidad, Freud es uno de los primeros que construyó un marco teórico y un marco científico robusto que permitió no solamente explicar por qué la gente actúa como actúa, sino también a partir de ello generar una terapéutica, ¿no? Una manera de ayudar a los demás, ¿va? Después de él, revisaremos a algunos de sus estudiantes, ¿no? Freud tuvo como estudiantes, por ejemplo, a Jung, a Carl Jung, que también revisaremos, que tiene una teoría de la personalidad profundamente interesante, Alfred Adler, Erik Erikson y terminaremos con Erich Fromm como el último psicoanalista que no fue psicoanalista, ¿no? Ya lo veremos en su momento, ya chismearemos un poquito de Fromm, pero también todas estas teorías tienen una línea base y todas se fundamentan en estas lógicas psicodinámicas. La tercera parte tiene que ver con las teorías del aprendizaje cognitivo social y esto nos centraremos específicamente en los trabajos de Albert Bandura, ¿no? Albert Bandura, que fue un psicólogo que se dedicó a ver cómo es que las maneras en las que nosotros nos comportamos surgen a partir de ciertos hechos sociales y emocionales, ¿no? Cómo es que nuestro pensamiento o nuestra cognición en su generalidad nos permite interactuar con el mundo de la manera en la que la hacemos. Posterior viene la teoría de los rasgos o teorías de los rasgos. Aquí hablaremos de Alport y de Cattell, personajes que no solamente son importantes en el ámbito psicológico, sino también en el ámbito psicométrico. Alport y Cattell tienen por ahí unas pruebas que revisaremos, unas pruebas psicométricas que evidentemente están fundamentadas a partir de sus teorías de la personalidad. Y finalizaremos con podría ser una de mis teorías favoritas, ¿no? Particularmente, aunque ustedes ya elegirán a su santo psicólogo de cabecera, pero terminaremos con las teorías humanistas que revisan una manera de comportarnos y de desenvolvernos en este ambiente, ya no desde una lógica tan causal, sino desde otro tipo de lógicas, ¿no? Y otro tipo de situaciones. Hablamos de Abraham Maslow, una persona bastante famosa por una pirámide que tiene y que creó. Hablamos también de Carl Rogers y, por supuesto, del famosísimo Fritz Perls, ¿no? Esto básicamente es lo que vamos a revisar durante este semestre para que lo tengan presente. Ajá. Si ustedes desean ir adelantando un poco en la lectura, si quieren ir revisando estos autores, evidentemente son bienvenidos a hacerlo, ¿no? Y aplausos a quien lo haga. A quien no lo haga, no se preocupe, lo iremos revisando semana a semana sin ningún problema.
¿vale? Vamos a pasar al método de trabajo, ¿no? Evidentemente sus clases son cada sábado y estaremos en oportunidad de compartir experiencias, compartir literatura también, compartir pensamientos, etcétera, etcétera. Vamos a tener dos situaciones primordialmente. La primera va a ser la clase grabada, que es esta, y que ustedes tendrán que revisar de antemano y que será la línea base con la cual trabajaremos cada sábado. Ustedes revisarán primero, todos los sábados van a revisar primero esta clase asincrónica o videoclase grabada y posteriormente tendremos ya nuestras sesiones sincrónicas en donde vamos a compartir ahora sí en vivo y a todo color cuáles son los aprendizajes, las dudas, la lectura, todos los ejercicios que vayamos a hacer, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Primero, tienen que revisar la clase asincrónica grabada y posteriormente ya viene la clase sincrónica, ¿vale? Me gustaría también compartirles que a partir de este momento, y esto es algo que me gustaría que nos quedáramos grabados como un tatuaje que aparece cada vez que vienen a clases de teoría de la personalidad. Es imprescindible que ustedes entiendan que la construcción de su aprendizaje no va a depender de mí. Yo soy un facilitador. ¿Qué significa eso? Que yo les facilito documentos, de presentaciones, este tipo de actividades y son ustedes los que a partir de sus procesos cognitivos, de sus procesos del pensamiento, empiezan a generar dudas, empiezan a comparar la información que yo les doy con información que traen previamente o con cosas que ya sabían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes son responsables de qué tanto van a aprender. Y además, agregando un pequeño toque de sal a esta situación, debemos de tatuarnos que las dudas son fundamentales en cualquier tipo de aprendizaje. Uno no puede aprender una, si no pregunta, y dos, si no se equivoca. Ajá, las equivocaciones, los errores son parte fundamental de cualquier proceso de aprendizaje. Entonces, aquí nosotros no venimos a ser expertos. Ustedes evidentemente no son expertos, yo soy experto en algunas cosas, pero no soy experto en todo. Entonces, de manera cooperativa, co-crearemos nuestras clases para que ustedes se vayan mucho más fuertes en el aprendizaje. Sin embargo, yo no voy a enseñarles nada. Ustedes son los que aprenderán de manera individualizada y los que de manera individualizada tendrán la capacidad de aprender los conocimientos que deseen. Y además de la manera en la que ustedes deseen aprender dichos conocimientos. No todos van a entender ni van a poder desarrollar lo mismo. Ajá, cada uno de ustedes de manera individual lo hará por su cuenta. Yo estoy aquí para apoyarlos en todo momento, facilitarles recursos y sobre todo aclarar dudas de manera colaborativa. Ajá, ese es uno de los fundamentos. Por eso, el último punto de esta parte es la tolerancia. Entiendo que hay algunos que son mucho más avispados, mucho más rápidos, mucho más veloces para entender ciertas situaciones, pero no significa que tengamos que decirle al otro que está menso o que no tiene la capacidad o que simplemente esta clase ya me aburrió, porque creo firmemente que incluso en el proceso de apoyar y co-crear con los demás, que bueno, ese es un pleonasmo, en el proceso de co-crear el aprendizaje, nos podemos llevar sorpresas muy agradables, tanto para la persona que no es tan rápida, tan avispada para comprender las temáticas, como para la persona que es veloz y tiene una comprensión brutalmente veloz, ¿no? Y bueno, esa es básicamente la guía o la postura filosófica y epistemológica de nuestras clases. Ahora viene la parte formal. Tenemos la parte evaluativa. Y aquí se los comparto estos porcentajes de evaluación. Tenemos tres formas de evaluar.
Primero, vamos a evaluar por un proyecto, el cual tendrán que entregar la última semana del bloque. Ajá, esto está calendarizado para el día 12 de marzo. El día 12 de marzo ustedes tendrán que entregar su proyecto. No se angustien, lo iremos trabajando en semana a semana y yo les estaré dando listas de cotejo con las cuales ustedes van a poder llenar y realizar un proyecto de manera saludable, agradable y muy adecuada. Ajá. El otro 30% corresponde a un examen. Ese examen, de igual manera, se realizará el día 12 de marzo y es la última sesión que vamos a tener en este primer bloque. Evidentemente, semana a semana nosotros tenemos que trabajar, tenemos que tener evidencias de nuestro avance y por ello ustedes van a tener un entregable semanal. Si se dan cuenta, son 7 entregables semanales, un entregable de proyecto y un examen. Eso, con estos porcentajes que están viendo en pantalla, pueden evidentemente sumar un 100%. Así sacarán un 10. Yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes tendrá evaluaciones bastante adecuadas y las personas que no tengan esas evaluaciones tan adecuadas, lo iremos revisando en el camino. Lo importante es, como les comenté hace ratito, lo importante es cómo ustedes integran y aprenden el conocimiento. Si ustedes evidentemente solamente trabajan y entregan, va a ser mucho más complicado que aprendan. Ajá. Si ustedes trabajan, se comprometen, dudan, etcétera, etcétera, van a tener la posibilidad de aprender y de rebote, ¿no? Tangencialmente, también entregarán de estos proyectos. Todos estos entregables, todos estos proyectos y todos estos exámenes están o estarán directamente relacionados con lo que veamos semana a semana. Espero que hasta acá no haya mayor duda, sino de todas maneras traigan sus dudas y con muchísimo gusto las resolvemos, ¿vale? Pero bueno, tenemos que dar inicio porque este bloque es muy veloz y tenemos bastantes cosas que ver. Me interesa iniciar con la definición de personalidad, ¿vale? Me interesa iniciar con esta pregunta de ¿qué es la personalidad? Evidentemente, esto yo se los estoy grabando en este momento y les voy a compartir qué significa la personalidad, pero en este momento sería un buen momento para que pudieran ponerle pausa y sin revisar ningún tipo de documento, no googlen, no utilicen ninguna fuente de información, únicamente ustedes plantéense la pregunta, ¿qué es la personalidad? No es necesario que me lo envíen, no es necesario que lo anoten en ningún lugar, solamente ténganlo presente. ¿Qué significa para ustedes la personalidad? ¿Vale? En este momento, nosotros vamos a revisar la personalidad en 3 momentos. Primero, su definición concreta, su definición mucho más precisa. Posteriormente vamos a ver de qué se compone o cómo está compuesta la personalidad. Ustedes ya vieron por ahí que es del carácter y del temperamento, que evidentemente esto vendrá mucho más amplio un poquito después. Y al final veremos que no es lo mismo la definición de personalidad que la definición de una teoría de la personalidad. Ajá, la teoría de la personalidad es una cuestión un poco más amplia y nos permite ser científicamente metódicos para establecer situaciones particulares y así poder explicar por qué la gente se comporta como se comporta, ¿vale? Pero vamos a empezar. Empecemos. Yo ya sé que ustedes ya pusieron su definición de teoría de personalidad, perdón, en sus cuadernos o en alguna hojita donde ustedes deseen anotarla y vamos a ver ahora sí qué es la personalidad. Evidentemente, cada uno de nosotros es único e irrepetible, ¿no? Así como nos decían nuestras maestras en la primaria. Cada uno de nosotros tiene características muy particulares que nos hacen ser nosotros. Ajá. Por ello, gracias a estas características, nos podemos llamar individuos. Ajá. Esto significa que no nos dividimos. Ajá. Sin embargo, hay factores comunes entre todos nosotros que nos determinan, que nos hacen ser lo que somos. Si ustedes se dan cuenta y lo piensan un poquito,
El estudio de la psicología es o más bien la psicología como ciencia parte del hecho en el cual estudian conductas y comportamientos para no solamente analizarlas, sino también poderlas predecir y en su momento también poderlas tratar. Ajá. La personalidad forma parte de eso que nos hace ser nosotros y que además nos hace actuar dentro de un contexto en específico en consecución, ¿vale? La manera en la que nosotros actuamos. La personalidad se compone básicamente de dos elementos, ajá, de un elemento que conocemos como el temperamento y un elemento que conocemos como carácter. Para que ustedes se den una idea mucho más clara, por ejemplo, eh, la personalidad es como esta máscara que nosotros nos ponemos ante la vida y esa máscara es la que nos hace tomar decisiones, ¿no? Si ustedes fueran actores, ¿no? Como los griegos lo definían, si ustedes fueran actores se podrían poner cierta máscara y esa máscara representaría una manera de conducirme. Entonces imagínense que yo soy el profesor Gruñón y siempre estoy de malas y entonces bajo esa máscara, bajo esa lógica de conductual, yo les voy a gritar, los voy a reprobar, les voy a decir que están bien tontos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es una máscara. Cada quien tiene su máscara y esa máscara se compone del temperamento y del carácter. Veamos qué es el temperamento, ¿vale? Eh, todos, todos los seres humanos, todos, tienen un componente genético. Ajá. Evidentemente, estoy casi seguro que todos han convivido con bebés y que cuando sus mamás o sus abuelas están cerca, dicen, ay, es que qué niño tan bello, tiene una personalidad hermosa. O hay otros que dicen, ay, es que este niño no se cae. Ajá. Son cuestiones genéticas que ya traemos predispuestas y que evidentemente forman parte de cómo nos conducimos con el mundo, cómo nos comportamos con el mundo. No son 100% determinantes, pero sí forman parte del por qué actuamos como actuamos, ¿vale? Acá tenemos ejemplos como el color de piel, el tono de piel o incluso estar predeterminados o propensos a ciertas enfermedades. Ajá. Eso determina nuestra manera de ser y también determina cómo nos conducimos. Entonces, el temperamento es un hecho genético. Ahora, si nos vamos con el carácter, ajá, el carácter son esas situaciones, estas características de nuestra personalidad que aprendemos gracias a lo social. Ajá. Los sentimientos son innatos, por ejemplo. Se nace con ellos. Pero cómo expresamos nuestros sentimientos, eso es lo completamente distinto, ¿no? O sea, un bebé, sabes que está enojado, pero conforme va avanzando en su vida, ustedes planténselo desde su propia experiencia vital. Ustedes seguramente de chiquitos eran de cierta manera y decían, ay, es que tiene un temperamento muy curioso, pero de repente con cosas de la vida, ustedes ya no quieren mostrar tristeza y, por ejemplo, los hombres dejamos de llorar, ¿no? Y a partir de ello, ¿cómo expreso mi tristeza? Pues ahora igual y me enojo y le pego a mi coche o le pego a la pared, ¿no? Son maneras aprendidas de conducirnos, ¿no? De comportarnos. El carácter es 100% social y es algo que vamos aprendiendo principalmente de nuestra familia, pero conforme vamos avanzando también nuestros amigos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, también van moldeando nuestro carácter. Si se dan cuenta en la imagen de la derecha, no se ve muy ampliamente, ustedes lo tienen, esta misma imagen la tienen en el archivo de referencia, entonces pueden consultarlo sin ningún inconveniente, pero de un lado tenemos el carácter, del otro lado tenemos el temperamento y al cruzarse, al tocarse, se convierte en la personalidad. A eso le llamamos personalidad, al conjunto de temperamento y carácter que evidentemente trae una carga genética y una carga social, una carga aprendida. ¿Ah? Ahora bien, vamos a la parte en donde nosotros identificamos cuáles son las características por las cuales podemos decir que hay una teoría de la personalidad, ¿no? Una definición de la teoría de la personalidad.
quiero hacerle una pregunta. ¿Conocen algunas maneras o cuántas maneras conocen de explicar el comportamiento de las personas, ¿no? ¿Cuáles son las teorías que explican el por qué las personas viven de la manera en la que viven, ¿no? Yo se las dejo. Si tienen una respuesta, denla. Si no, no se preocupen. No es, ahorita no es vital que respondan esa pregunta. Ahora, la cuestión importante es que las teorías de la personalidad nos ayudan a explicar de manera consistente por qué las personas actuamos como actuamos. Es decir, es como una guía de por qué la gente actúa como actúa y cómo es que la gente desarrolla este carácter, pero también cómo la gente desarrolla su temperamento, ¿no? Es decir, estamos viendo ambas situaciones en una misma teoría. No siempre se explica el carácter de la misma manera. Evidentemente no. Y hay formas y hay teorías que moldean de manera distinta. Sin embargo, para que una teoría de la personalidad sea verdaderamente verdadera, ¿no? O sea válida, debe de tener unas características que principalmente se fundamentan en el método científico. Es decir, que deben de tener una base filosófica suficiente para poder explicar cómo se comportan y además a través del método científico, a través de estas hipótesis y de estas comprobaciones, nosotros tenemos la capacidad de replicarlo una y otra vez. Porque hay teorías que no. Yo aquí les pongo el ejemplo en la presentación de los horóscopos, ¿no? Los horóscopos evidentemente no son una teoría científica, ¿no? Si bien podemos observar los astros y su movimiento, no hay una relación directa comprobable entre mi signo ascendente de nacimiento y mi personalidad. No hay una correlación, no existe un método, no existe a través del método científico una comprobación que los correlacione de manera particular y sobre todo cierta. Ajá. Probablemente pueda ser así, probablemente no. Hay otras teorías que evidentemente sí cumplen con estos requerimientos científicos y filosóficos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las teorías psicodinámicas, ¿no? De las que ya les hablé, que estamos hablando de las teorías psicoanalíticas, ¿no? Vamos a ver la diferencia en su momento, pero tienen que ver con estas teorías, en donde todos tenemos un aparato psíquico particular y este aparato psíquico se construye de cierta manera. Y cuando nosotros hacemos investigaciones de este aparato psíquico, aparece siempre igual, siempre para todas las personas. Que tenga de resultados distintos, eso es diferente. Sin embargo, el aparato psíquico se construye de la misma manera. También, por ejemplo, están los conductistas. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los perros de Pavlov, y si no los han escuchado hablar, pues bueno, fue un experimento muy famoso que también estaremos revisando en su momento, o que ustedes estarán revisando en su momento. Sin embargo, estas teorías conductistas, por ejemplo, describen a la personalidad como una situación que aprendemos 100%. Los conductistas no creen en el alma, no creen en el espíritu, creen únicamente que nosotros aprendemos a través del condicionamiento, ¿no? Y así hay varios, ¿no? El enfoque gestal, el enfoque humanista, el enfoque cognitivo-social, el enfoque de los rasgos, etcétera, etcétera. Todos estos enfoques y teorías que nosotros vamos a revisar durante este semestre están fundamentados directamente en el estudio y en el análisis científico y filosófico que se le da. Por último, la importancia de una u otra teoría evidentemente radica en la validez, ¿no? Que ésta puede tener dentro del campo de la investigación científica. Ajá. Obviamente hay algunas que sí son válidas para el estudio del ser humano y su personalidad y hay otras que no, ¿no? Las pseudociencias, como yo les acabo de comentar. Los invito a que revisen el archivo de referencia. Todos estos temas vienen mucho más amplios. Van a poder revisar un poquito más acerca de qué significa la personalidad, qué significa, cuáles son los componentes y también por qué decimos que hablamos de teorías de la personalidad. Yo los invito a que revisen ese archivo de referencia y que se traigan todas sus dudas a la sesión sincrónica porque vamos a hacer un ejercicio. De igual manera,
ese ejercicio será el entregable de esta semana. Entonces, yo los invito a que lo realicen. También esa sesión sincrónica va a estar grabada. En caso de que no asistan, también podrán revisarla más adelante. Y sin más, yo con esto les agradezco su atención, les mando un abrazo fuerte a la distancia y espero que ustedes y su gente se encuentren muy bien, llenos de salud y a partir de ahora espero que estén disfrutando de estas sesiones de teorías de la personalidad. Les mando muchos abrazos, cuídense mucho y que sean muy felices. Hasta luego.